Hola, muy buenas a todos. Soy Víctor Bascuñán Arnaiz, profesor del Departamento de Lengua Castellana y Literatura en el Centro CEPA Montes Norte de Piedrabuena, Ciudad Real. Bien, comenzamos este nuevo vídeo correspondiente al tema 2 de la parte 12 del módulo 4, cuyo título es Creación de textos destinados al mundo laboral, Curriculum Vitae, formato tradicional y vídeo currículo, carta de motivación, formato tradicional y correo electrónico y entrevista de trabajo. Como sabéis, siempre podéis encontrar, como en este caso, el resumen del tema, tanto en el vídeo como en la presentación, y además de una serie de ejercicios y actividades sobre los contenidos del mismo. Este tema, como es muy práctico, es más práctico que otra cosa, bueno, aquí encontraréis unas poquitas preguntas de tipo test. Bien, comenzamos con la explicación. Cuando yo voy a buscar trabajo, siempre tengo que contar o tengo que elaborar 3 herramientas que me van a ayudar a esa búsqueda de empleo, que son el currículum vitae, la carta de motivación y la entrevista de trabajo. Como veis, esas 3 herramientas funcionan como un engranaje en la que todo tiene que ir sincronizado, entre ellos tiene que haber interacción y todas ellas se van adaptando, se van engranando unas con otras, ¿vale? El currículum vitae, ahora lo veremos, es el resumen, la trayectoria de nuestras habilidades y nuestra formación, va a constituir la primera impresión del empleador. La carta de motivación explica el porqué y adapta las habilidades a las necesidades específicas de la empresa, es decir, explica el por qué yo quiero optar a esa oferta de trabajo y voy a explicar mis habilidades específicas para ese puesto de trabajo. Y por último, en la entrevista de trabajo voy a defender mis habilidades y voy a demostrar una gran comunicación y encaje cultural con la oferta de trabajo. Como veis, las 3 son herramientas fundamentales que nos van a permitir mostrar nuestras habilidades, experiencias y motivaciones de manera clara y sencilla y persuasiva también para optar a ese puesto de trabajo. Como veis, cuando yo busco trabajo, esto es como si fuera un embudo. Cuando optamos a un puesto de trabajo, seguramente, casi seguro, va a haber más candidatos. Pues bien, esto es un recorrido, podríamos decir, es como una carrera que funciona como un embudo, que al principio comenzamos muchos y poco a poco, al final va a quedar un candidato. El currículum. ¿Cuál es el objetivo del currículum? Pues superar el primer filtro, este primer filtro, y pasar al siguiente. Con el que vamos a pretender captar la atención rápida del reclutador mediante datos estructurados y escaneables. Segundo, la carta de motivación. Una vez que hemos pasado este primer paso, vamos a la carta de motivación. ¿Para qué? Pues para generar un gran interés en el entrevistador y que aquí un candidato ya se va a convertir en apto, un candidato apto ya se va a convertir en uno deseable al mostrar alineación con la organización, con la empresa, es decir, que va a tener conocimiento de la empresa. Y por último, la última traba, podríamos decir, que hay que superar para una entrevista, para un puesto de trabajo es la entrevista, que el objetivo es asegurar la oferta. Ya aquí, ahora lo veremos, será hablar con el entrevistador cara a cara y demostrar mi confianza directa en esa oferta de trabajo. Bien, vamos con el currículum vitae. Los 3 pilares básicos que lo componen son la personalización, claridad y concisión y que tenga un formato visual. Ahora lo veremos en qué consiste cada uno de estos pilares. El de la personalización. Bien, pues yo tengo que adaptar mi currículum vitae a cada una de las ofertas de trabajo a las que opte, ¿vale? Bien, no es lo mismo que opte a, no quiero mencionar ningún trabajo, a un trabajo u otro. ¿Por qué? Porque tendrán características, pueden tener distintas características. Por ese motivo yo tengo que adaptar mi currículum vitae al puesto al que yo opte, a un puesto u otro, ¿vale? ¿Qué voy a resaltar entonces en el currículum? Dependiendo del trabajo al que opte, pues mis habilidades, capacidades y experiencias que mejor se adapten a ese puesto de trabajo, ¿vale? Bien, en cuanto a la claridad y concisión, hay que ser claros y directos. Es muy importante
evitar jergas innecesarias, es decir, no como si estuvierais hablando con unos amigos. Hay que hacerlo de una forma formal, y que sea, y con esto paso al siguiente pilar, que sería el formato visual, que sea profesional y claro, es decir, que tenga espacios en blanco y que la tipografía sea clara y legible a simple vista, de un solo golpe de vista. ¿Qué partes tiene que tener el currículum tradicional? ¿De qué partes consta? Pues como veis aquí, datos personales. Aquí irían incluidos fotografía y datos personales. ¿Qué debo incluir en datos personales? Pues mi nombre completo, dirección, número de teléfono y correo electrónico. Bien, con ello pasaríamos a este segundo recuadrito, que sería el perfil profesional. Aquí lo que vamos a hacer es una breve descripción de nuestra trayectoria profesional y de nuestros objetivos laborales, lo que yo pretendo alcanzar con cuál es mi objetivo a la hora de optar a ese puesto de trabajo. Bien, una vez que ya lo tenemos, aquí entraríamos ya en el siguiente apartadito, que sería la experiencia laboral. Aquí tengo que poner mi experiencia laboral completa, siguiendo un orden cronológico de más antiguo a más moderno, ¿vale? O cronológico inverso de nuestros empleos anteriores. Y todo ello acompañado, cada trabajo debe ir acompañado, que los que yo haya desempeñado, debe ir acompañado de fechas, es decir, cuándo estuve trabajando en ese puesto, qué cargo ocupaba o qué responsabilidades tenía en ese puesto de trabajo. Bien, a continuación nuestra formación académica. Aquí ponemos pues graduado, la ESO, lo que tengamos, títulos obtenidos, las instituciones que me lo han entregado y fechas exactas de graduación. Bien, luego habilidades y competencias, que esto ya serían nuestras capacidades específicas para ese puesto de trabajo. Aquí puedo incluir idiomas, manejo de software, cosas de informática que yo controle bien, habilidades que tenga yo interpersonales, ¿vale? Y que se ajusten siempre a ese, o que puedan ser beneficiosas o que llamen la atención para ese puesto de trabajo. Y por último, referencias, es decir, contactos profesionales validados que puedan dar referencias directas sobre el candidato. Es decir, si yo estuve en un trabajo anterior, pero por distintas circunstancias lo abandoné o lo tuve que dejar o lo que sea, pero dejé buena imagen en ese puesto de trabajo, pedir que por favor nos pongan una referencia, ¿vale? Que nos den referencias positivas sobre mí. Bien, aquí tenéis un cuadro que resume las diferencias entre el formato tradicional del currículum y el videocurrículo. Como veis, ¿cuál es el objetivo principal en uno y otro? Pues en el tradicional, resumir nuestros datos académicos, laborales y también los personales hay que ponerlos para pasar ese primer filtro, mientras que en el videocurrículum lo que hay que hacer es mostrar, en el videocurrículum lo que vamos a hacer es mostrar nuestra personalidad, nuestro entusiasmo y vamos a contar nuestras habilidades y también se van a dejar constancia de nuestras habilidades de comunicación. Podríamos decir que funciona como un complemento a ese currículum vitae. Es decir, aquí lo dejo por escrito y aquí las puedo explicar de forma oral. Bien, la estructura pues son las secciones que hemos visto anteriormente, siempre por categorías, como veíamos anteriormente, y que de forma visual yo pueda distinguir unas de otras, mientras que el videocurrículo debe contar con una duración máxima de 3 minutos. ¿Vale? No os enrolléis mucho porque eso puede dar lugar normalmente un entrevistador o un departamento de recursos humanos cuenta con poco tiempo y lo que quiere es rapidez, que en poco tiempo destaques, que dejes constancia de tus habilidades, ¿vale? Y por último, el tradicional, ya lo hemos dicho, que cuente con una tipografía que sea legible, que el lenguaje sea directo y formal y que por supuesto no contenga jergas. Mientras que en el videocurrículo va a haber una alta calidad de imagen y sonido. Esto es importante porque antes de entregarlo aseguraos que el vídeo se ve y se oye correctamente. Os debéis grabar en un entorno adecuado, siempre que sea algo formal, ¿vale? Y por supuesto la vestimenta.
No hagáis nunca un vídeo currículo en chándal porque eso, bueno, pues da mala sensación, ¿vale? Podríamos decir. Hay que vestirse siempre de forma un poco formal a la hora de tanto de hacer el vídeo currículo como luego en la entrevista de trabajo, como veremos. Bien, aquí tenéis, ya hemos mencionado, a la hora de hacer el vídeo currículum debe contar como máximo con 3 minutos de duración y pasar por estas 3 fases, por estas 3 etapas. Primero, en la apertura os debéis presentar de forma formal, ¿vale? Breve presentación personal formal. Segundo, el resumen dinámico de vuestra trayectoria profesional, lo que decíamos, un breve recorrido por vuestra experiencia laboral, indicando lo que hacíais, el trabajo que desempeñabais anteriormente o las responsabilidades que teníais. Y por último, mostrar vuestras motivaciones específicas y que os vendáis bien, la propuesta de valor, ¿vale? Lo que se puede aportar a la empresa. Aquí debéis dejar constancia de yo opto a este puesto de trabajo y creo que puedo aportar siempre cosas positivas, por supuesto. Bien, por supuesto que asegurar, bueno, esto es un resumen del anterior, podríamos decir, ¿no? Asegurar una excelente calidad de imagen y sonido, grabar en un ambiente controlado sin distracciones, que no haya ruidos, por ejemplo, ¿vale? Y portar una vestimenta estrictamente alineada al sector al que se postula, pues ir vestido de un poco formal. Bien, vamos con la carta de motivación. ¿Cuáles son los 3 pilares fundamentales de la carta de motivación? Pues que sea personal, que seáis en ella sinceros y por otra vez siempre que hagáis un texto escrito que sea claro y esté estructurado. En cuanto a la personalización, esto quiere decir que investiguéis sobre la empresa a la que optáis, a la que os ofrece un puesto de trabajo, ¿vale? En función de lo que vayáis a investigar, de los resultados de vuestra investigación, deberéis adaptar vuestra carta de motivación a ese puesto, a esa empresa o a ese puesto específico, ¿vale? Aquí lo tenéis, adaptar el contenido a la empresa y el puesto específico, mostrando o demostrando un conocimiento real sobre la organización. Es decir, pues por ejemplo, a qué se dedica, qué produce, qué fabrica, dónde exporta, dónde lo vende, etcétera, etcétera. ¿Vale? Siempre como mostréis un buen conocimiento de la empresa, esto va a destacar porque demuestra interés. Bien, segundo, sinceridad. No os inventéis cosas porque tarde o temprano esto va a salir a flote, ¿vale? Va a salir al aire y podéis quedar mal. Entonces, sed auténticos, como dice, sed vosotros mismos, sed sinceros. Expresar vuestro interés y por el puesto al que optáis y por la empresa, pero siempre de forma sincera. Y por último, claridad y estructura. Es decir, vuestra carta tiene que estar bien estructurado, que sea clara, predecible, que se lea a simple vista, que sea agradable de leer, que sea predecible y utilizando un lenguaje directo. Bien, la carta de motivación tiene estas partes: el encabezado, como veis aquí, donde tenéis que poner los datos del remitente, el nombre y el contacto, y del destinatario, es decir, vuestros datos y los del destinatario, el nombre del reclutador, empresa y dirección. En segundo lugar, un saludo formal, ¿vale? Formalidad estricta, por ejemplo, estimado y a quien corresponda, a quien vaya destinada la carta. En segundo lugar, aquí entraríamos en el cuerpo, podríamos decir, ¿vale? Que consta de introducción, donde os presentáis de forma breve y diciendo o mencionando de forma clara al puesto al que optáis. El cuerpo, aquí ya sí tenéis que desarrollar vuestra motivación, es decir, por qué queréis trabajar en esa empresa, las habilidades que tenéis, las explicáis un poquito y de forma crítica cómo las aplicaríais en ese puesto de trabajo, ¿vale? Y por último, el cierre. Aquí tenemos que agradecer por la atención que os han prestado y reiterando otra vez el interés directo a una posible entrevista de trabajo. Es decir, que esta carta la dejéis abierta o incluso pidáis un poco que os hagan una entrevista de trabajo. Y por último, una despedida con un cierre protocolario, como por ejemplo atentamente o saludos cordiales. ¿Vale? Bien,
Aquí tenéis una carta impresa o frente al correo electrónico, las características de uno u otro. Por ejemplo, en el formato impreso, vuestra carta, ya hemos visto, tiene el encabezado completo con las direcciones postales de uno y otro. La estructura es la estándar, la que hemos visto anteriormente, ¿vale? Introducción, bueno, saludo, después del saludo, introducción, cuerpo, cierre. Y por último, una despedida formal y vuestra firma siempre a mano o digital si la tenéis. Bien, en el correo electrónico, sin embargo, tiene o varía algunas cosas. Por ejemplo, el encabezamiento, lo que corresponde al encabezamiento en la carta impresa, nosotros en el correo electrónico lo vamos a poner en el asunto, ¿vale? Por ejemplo, solicitud para el puesto de, como se llame, al puesto al que optáis. Bien, en cuanto a la longitud del cuerpo, pues tiene que ser algo más breve y manteniendo siempre introducción, cuerpo y cierre, pero de forma algo más breve. Y por último, un cierre profesional seguido de vuestro nombre completo y los datos de contacto. En bloque quiere decir que formando una columna. Bien, como veis ahí, ambos, lo veíamos antes, pero ambos exigen tanto el formato impreso como el correo electrónico un saludo formal, por ejemplo, estimado y a quien corresponda. Bien, vamos con la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo podríamos decir que tiene un antes, un durante y un después, ¿vale? Antes de la entrevista de trabajo, lo aconsejable es que la preparéis. ¿Cómo? Por ejemplo, investigando sobre la empresa. Buscad datos relevantes, por ejemplo, lo decíamos antes, a qué se dedican, dónde exportan, qué productos, con qué productos comercializan, dónde está ubicada, cuántos empleados tiene, etcétera, etcétera. Segundo, simular respuestas y prepararse para defender el currículum vitae. El entrevistador se supone que ya ha leído vuestro currículum vitae y os va a preguntar sobre él. Por tanto, de ahí la sinceridad también, porque os pueden pillar en contradicciones, pues llevadlo bien preparado. Posibles respuestas a preguntas que os puedan hacer. Esto lo podéis preparar en casa. Por ejemplo, ¿qué me pueden preguntar de mi currículum vitae? Esto, pues voy a prepararlo en casa. Y por último, dos puntos importantes: llevar copias físicas impresas del currículum y la carta. Por ejemplo, al entrar a una entrevista de trabajo le podéis entregar el currículum vitae al entrevistador, aunque a lo mejor él lo dice que lo tiene encima de la mesa, pero bueno, si no, da una imagen, consolida vuestra imagen, vuestro interés y va a reforzar vuestro interés por esa oferta de trabajo. Y por último, ir vestido de forma un poco, no os vais a poner muy elegantes, ¿no? Como si fuerais a una boda, pero sí siempre de forma adecuada, ¿vale? No vayáis en chándal a una entrevista de trabajo. En el durante, es decir, cuando me están entrevistando, en el momento de la ejecución, pues aquí tengo que poner, ahora lo veremos en una diapositiva posterior, aquí tengo que reforzar el lenguaje verbal con el no verbal. Y también realizar preguntas preparadas al entrevistador para demostrar interés activo. Es decir, que vosotros también podéis llevar preguntas ya preparadas de casa para que se las hagáis al entrevistador, lo que va a demostrar que tenéis o habéis demostrado interés o estáis demostrando interés en el puesto de trabajo al que optéis. Una vez que hayáis salido de la entrevista de trabajo, lo que podéis hacer es enviar un correo electrónico al entrevistador, primero agradeciendo el interés que han mostrado en vosotros y segundo reiterando vuestro interés, reforzando vuestro interés, demostrando, volviendo a demostrar vuestro interés por ese puesto de trabajo. Bien, lo que hablábamos del equilibrio, la comunicación verbal tiene que ir acompañada de la no verbal. ¿Cómo debe ser una y otra en una entrevista de trabajo? Bien, la comunicación verbal tiene que ser estructurada y precisa. Si os preguntan algo, contestáis de forma clara, ordenada, coherente con lo que se os está preguntando, pero como veis aquí, de forma precisa. No os enrolléis, no divaguéis, sed precisos. Segundo, uso constante de ejemplos concretos para respaldar afirmaciones. Si te están preguntando algo, lo puedes afianzar lo puedes respaldar, lo puedes afianzar poniendo ejemplos.
Bien. Y por último, formulación de preguntas inteligentes sobre la empresa. Esto está un poco relacionado con lo que veíamos antes, que llevéis preparadas algunas preguntas también sobre la empresa para demostrar vuestro interés. Bien, esto en cuanto a la comunicación verbal, pero la comunicación verbal, si la dices sin comunicación no verbal, no va a llamar tanto la atención, efectivamente, así es, no llama tanto la atención, no va a centrar, el entrevistador no se va a centrar tanto en el mensaje que estáis diciendo como si lo acompañáis de comunicación no verbal. Bien, en este sentido, ¿qué cabe destacar? Primero, el contacto visual con el entrevistador. Cuando vosotros estéis siendo entrevistados por alguien, pues no estéis mirando a otro lado, a la pared, al suelo o donde sea. Mantened un contacto visual con el entrevistador. Bien. Segundo, mostraos abiertos y receptivos. Cuando os estén hablando, pues podéis estar asintiendo, podéis demostrar mediante la comunicación no verbal que estáis prestando atención al entrevistador. Y por último, pues no vayáis muy serios, ni muy nerviosos, ni nada de esto, sino que tenéis que ir, bueno, aquí uso de la sonrisa como herramienta de empatía, es una de las fórmulas, ¿vale? Mostraos agradables, eso os va a dar además seguridad, ¿vale? Bien, aquí tenéis un poco el recorrido por el que tenéis que pasar, las herramientas que tenéis que utilizar para buscar un puesto de trabajo. Primero, el currículum vitae con vuestros datos. Segundo, una carta de motivación donde vais a demostrar vuestro interés, vuestra motivación por ese puesto de trabajo. Y por último, la entrevista. Ahí vais a confirmar. Ahí os vais a confirmar todo lo que habéis puesto tanto en el currículum vitae como en la carta de motivación. Esto se demuestra y se va a tener que desarrollar en la entrevista de trabajo, ¿vale? Bueno, pues con esto concluimos este tema. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.